tarde a todos los que nos están viendo. Que Dios les bendiga en esta hermosa tarde-noche que estoy junto aquí con el pastor Manuel Ponce. Me siento honrado de Dios por poder estar con él solamente hoy, sin la presencia de querido hermano Gustavo. ¿Cómo está, querido pastor? Hermano, Dios te bendiga. Estamos bien, gracias al Señor, estamos bien. Estamos extrañándonos con el conductor oficial, ¿verdad, hermano Gordillo? Sí. Que está trabajando en la obra del Señor y bueno, y hoy le ha tocado ir allá al Bobadal. Así que estamos bien, extrañándole por supuesto, y igual que hermana Silvina. No es habitual que ellos falten, pero hoy tienen un propósito. Amén, así es, el Señor lo está usando ahí en Arenales, Santiago, así que le mandamos saludos a toda la gente de Arenales. Con el tema del programa anterior, respecto a las preguntas que se venían haciendo, querido pastor, habíamos hecho varias preguntas. Sí. Y la última que quedó fue sobre la salvación. Ahora la pregunta es, ¿para qué nos sirve la salvación? Claro, habíamos comenzado, estaba el pastor Romano con nosotros. Así es. Hoy no pudo estar el pastor, así que le mandamos un saludo desde acá. Era contestar las preguntas que nos hacían a través del programa. Entonces el hermano Gordillo él creyó necesario hacer una mesa juntamente con el pastor Romano como para poder aclarar a través de las Sagradas Escrituras lo que ellas enseñan acerca de lo que estamos viviendo. Teníamos sobre el perdón, por qué el perdón, para qué el perdón. Teníamos también quién es Dios. Entonces todas esas preguntas las fuimos respondiendo a medida que fue pasando el programa. Entonces nos quedaba la última. Y la última pregunta era, ¿para qué sirve la salvación? Entonces nosotros tomamos esto como para que podamos, primero, las Sagradas Escrituras. Porque sin las Sagradas Escrituras no vamos a tener la luz Amén. Que necesita nuestro conocimiento, nuestro intelecto. De verdad que Dios nos hizo alma, cuerpo y espíritu. Entonces Amén. El alma es la que se dedica a este tipo de cosas, que es la enseñanza. Lo bueno es que tenemos el Espíritu Santo, que Él nos da vida en todo esto. Amén. Nos da conocimiento, nos ayuda para seguir adelante. Entonces nos había quedado, ¿qué es la salvación? Bueno, habíamos dicho con el pastor que la salvación es un regalo de Dios Padre, y un tipo de regalo de esos no lo da cualquiera, porque es un regalo muy caro. La salvación es el regalo más caro que pueda existir. Por ahí nosotros decimos, bueno, pero la salvación es gratis. Es correcta esa interpretación, porque nosotros, los seres humanos, no tenemos que pagar la salvación. Pero eso quiere decir que ya hubo alguien que pagó el precio de nuestra salvación, y es nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. A través del padecimiento que Él tuvo allí, pagó el alto precio de nuestra salvación. No solamente la de nosotros, ¿no? Sino la de todo el mundo. Es decir, pero para poder acceder a esa salvación, nosotros debemos de comportarnos de una manera. Es decir, con arrepentimiento, decirle al Señor, perdóname todo lo malo que hice, aún sabiendo que yo estuve mal, que obré mal, que sabía que era malo, pero que lo hice. Entonces, a través de eso, arrepentirnos, y Dios, el Padre, nos otorga ese regalo tan precioso que es la salvación. Es necesaria la salvación porque, ahora lo vamos a ver, dice, ¿por qué debo de buscar la salvación? La pregunta pareciera que no tiene muchos condimentos que nosotros pudiéramos buscar, pero según la Escritura, y ahondando en ella, tenemos muchos motivos del por qué nosotros debemos de buscar la salvación. La salvación es estar libre. Alguien pagó un alto precio para que nosotros no fuéramos a un lugar de encierro, de cautiverio. Alguien tuvo que pagar el precio más grande de la historia. Por eso la salvación es gratis, pero no es barata. La salvación es carísima, es carísima. La vida más honorable que pasó sobre la tierra, el ser más extraordinario que pudo venir sobre la tierra,
Él, el que renunció en el cielo a todo lo que tenía para venir a tomar la forma de un hombre y así, de esa manera, poder hacer y llevar a cabo ese sacrificio de un Señor y de un Salvador. No hubo otro, ni lo habrá en la tierra, que haga el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo para que nosotros pudiéramos obtener esta salvación tan, pero tan preciosa, tan maravillosa, de la que podemos disfrutar. Entonces, yo quisiera comentarles a todos, pero antes quiero leer la Biblia. Me gustaría comenzar por el libro de Génesis, porque ese es el comienzo de nuestros pecados. Ahí comenzó todo. Pero el pecado no comenzó en la tierra. El pecado no comenzó en la tierra. El pecado comenzó mucho más arriba, en donde alguien que le entró soberbia en su corazón, ese alguien fue Luzbel, le entró soberbia en su corazón, pecó de una manera desordenada, pecó de una manera tremenda al apartarse por el otro camino, por el que él creía que se debía ir, el pecado. Entonces dice la Biblia que se levantó contra Dios, trató de usurpar el trono de Dios, trató de destituir a Dios. Entonces creó en los ángeles que estaban a su cargo una inconsciencia de todo esto, y ellos también lo siguieron. Le dijeron, sí, tú mereces ser Dios como Dios, pero sin embargo había una sola cosa que él no tenía en cuenta, que Lucifer, hoy lo conocemos como Lucifer, en ese tiempo Luzbel, que Luzbel fue un ser creado, o sea que era totalmente limitado, pero en su belleza, en su puesto, en su lugar donde él estaba, se creyó superior a Dios y no tenía nada que ver, porque el Señor fue el quien lo creó para un propósito. Por eso ahí comenzó el pecado. Dice la Biblia que el Señor lo tiró, y muchos de ellos que seguían, dice que era la tercera parte, estamos hablando del 30% de todos los ángeles creados en el cielo que lo siguieron a él. O sea, ya que era una persona tan sabia, ya que era un ángel tan sabio, entonces sabía muchísimo y lo logró convencerlo, los persuadió y se lo llevó con él. Ahí comenzó el pecado. Esa es la raíz del pecado. Ahora, desde ese momento fueron arrojados por tierra, muchos han sido encarcelados en el centro de la tierra, que eso quizás será para otro momento. Pero hoy nos abocamos a la salvación. ¿Por qué nos abocamos a la salvación? Porque ahí comenzó el pecado. Ese fue el inicio de la soberbia. Y antes de la soberbia está la caída. Ahí, sí. Mire, tremendo. Antes de la caída está la soberbia. Quise decir, lo dije al revés. Antes de la caída está la soberbia. ¿Qué fue lo que le pasó a Luzbel? Que no lo vamos a mencionar más porque él no merece que lo mencionemos. Aquí al que venimos a mencionar es a Dios, al Señor, porque Él, a pesar de todas las cosas que nosotros hemos hecho, aún así decidió padecer en la cruz del Calvario. Entonces, revisamos nosotros la historia en la Biblia, y Él tuvo intervención en todo esto porque entró en el lugar más santo que Dios tenía, que era el jardín del Edén. Dios había creado a Adán y Eva, y cuando los creó a ellos, era todo santidad, no había inmundicia, no había absolutamente nada, nadie se avergonzaba de nada, no había dolor de muela, no se sentía dolor de cabeza, se vivía una vida realmente espectacular sobre la tierra. Una vida perfecta, por así decirlo. Exactamente, una vida totalmente perfecta sobre la tierra. Entonces, sucediendo todas estas cosas, intervino, Dios le permitió que llegara, porque Dios le dio al hombre algo que se llama libre albedrío. Entonces Dios dijo, yo no quiero, como parafraseando ese texto bíblico, ¿no? Yo no quiero robot, no quiero gente que cuando me vea se arrodille solamente por eso. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Dios le dio el libre albedrío, o sea, la decisión, la voluntad. Eso le dio Dios, que el hombre tome la decisión a quién va a decidir. No. Si me sirven a mí desde Dios, tienen que cumplir con estos requisitos que están plasmados en la Biblia, y se llama santidad. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Entonces, el hombre tiene que vivir una vida en santidad. Disculpe, es como en el matrimonio. Totalmente. Si en matrimonio las parejas se tienen que amar, si no, no serviría en todo caso. Lo que pasa es que en el matrimonio, bueno, ese es el fiel reflejo, ¿no es cierto? Pero el matrimonio va un poco más allá de
del razonamiento humano, porque nosotros creemos que es dar el sí, casarnos y ya está, eso es todo, ¿no? Pero conllevan algunas situaciones un contexto más o menos similar. Claro, pero en este caso lo que Dios le dijo al hombre fue: no pecarás, no vas a comer de ese árbol que está ahí. Dios lo puso a propósito, sabiendo que el hombre lo podía agarrarlo, pero como vuelvo a reiterar, Dios no quería que le sirvan de esa manera, sino hay algo que Dios le entregó al hombre. La esencia de Dios es amor. Entonces Dios le puso al hombre y a la mujer algo en ellos que se llama amor de Dios. Eso lo hemos tenido siempre, desde el primer hombre lo tuvo, y nosotros entendemos por la Sagrada Escritura que es así. Entonces Dios dijo: si ellos me aman como yo los amo, no me van a desobedecer. Pero se dejaron tentar, se dejaron llenar la mente, se llenaron de cosas que el diablo les hizo ver como que es bueno Dios. El primer pecado que entró a la tierra no fue el pecado de la desobediencia, fue el pecado de la calumnia. Sí, Satanás calumnió a Dios y lo hizo quedar mal delante de Adán y Eva, y lo que es peor, Eva le creyó y comió del fruto prohibido, y para nosotros entró el pecado, y con el pecado la muerte. Y ese fue el gran problema, porque a partir de ese momento ya para el hombre no hubo una vida de perfección. Fue todo pecado, el hombre entró en decadencia. Mira, imagínate que estando en el huerto del Edén, en el lugar donde Dios lo puso, el hombre no le hacía falta nada. Es más, no sentía frío, no sentía calor. Era un lugar, Dios, que se podía vivir eternamente y para siempre, siempre y cuando el hombre respetara la voluntad de Dios de que no comieran de ese árbol. Disculpe, pastor. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya vamos a seguir. Un verdadero hombre de Dios. Les queremos compartir un pequeño video de nuestro querido ministerio de la Iglesia de la Restauración Casa de Paz. La verdad que es una alabanza muy hermosa y les queremos compartir para que ustedes los escuchen. Ya volvemos, quédense ahí. Estamos aquí de vuelta, gracias por esperarnos, así que vamos a continuar con nuestro querido pastor en donde nos quedamos. Claro, a partir de, nos habíamos quedado que el hombre fue sacado del Edén a causa del pecado. Entonces, a partir de ese momento, Dios lo único que pudo hacerle al hombre es una promesa de redención, y se la hizo cuando le dijo que en el futuro Dios iba a levantar a alguien que le iba a pisar la cabeza a la serpiente, ¿verdad? Y que ésta le iba a herir en el calcañar. Bueno, todo eso es relativo a lo que hizo el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo vino de una mujer, y es el único que le ha parado, el único que ha logrado frenar el embate de Satanás, porque el hombre, su caminar fue de continuo al mal siempre. Así es. Después del Edén, llegó a una tierra agreste, a una tierra que
Él no estaba acostumbrado, ahí sintió frío, ahí sintió calor. Dios lo tuvo que preparar para que enfrentaran esa nueva etapa que les tocaba vivir. ¿Por qué Dios lo preparó? Porque Dios es amor, no lo quiso destruir allá. ¿Me entiende? Porque fácil hubiera sido quizás para Dios destruirlo allá, pero sin embargo le dio otra oportunidad, que es la que nosotros estamos viviendo en este tiempo, una nueva oportunidad con el Señor Jesucristo. Bien, volvamos al tema del por qué necesito la salvación. Mire, cuando el hombre fue sacado de ahí, dice la Biblia que a los hombres le nacieron muchas hijas. Pero como el diablo siempre trabajó sobre el tema de la calumnia, de las injurias contra Dios, fue convenciendo a otros, Caín, su gente, y la Biblia da mención de muchos otros nombres de personas que lo único que hacían era obrar mal, encaminaban su vida de pecado. Y tal es el punto que llegamos al capítulo número 5 de Génesis y encontramos con que Dios dice que la maldad del hombre, repito, la maldad del hombre subió a tal punto que esto enojó a Dios. Dios está bien, es bueno Dios, porque la Biblia dice Dios es bueno, pero un acto de pecado, de impureza, un acto de estas situaciones que se venían llevándose a cabo, no, Dios no lo podía permitirlo. Quizás Dios se hubiera arrepentido de crear al hombre porque dijo, lo raeré de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Mandó un diluvio que todos lo conocemos como el diluvio universal. Pero fíjate qué bueno que es Dios y cuánto amor Él tiene para con su creación, porque Él se recordó que somos polvo y al polvo vamos a ser tornado, que Él agarró y cumplió la promesa que hizo cuando todavía estaban en el huerto. Dijo, bueno, acá lo separo a Noé, a su familia, y vamos a separar dos especies para que de nuevo le voy a dar otra oportunidad. A ver si la otra descendencia son un poco mejor. Sorpresa, el hombre siempre ha sido engañado por la serpiente, o sea, por el pecado, porque se lo encuentra más atractivo, más lujurioso, más placentero, pero delante de Dios eso no nos sirve, no le sirve a Dios. A Dios le sirve un corazón arrepentido. A Dios le sirve un corazón que tenga conciencia de quién es Dios y que no lo sirva por conveniencia, sino por amor, porque recién hablabas acerca del matrimonio. Entonces, no, el matrimonio no es por conveniencia, no, el matrimonio tiene que ser por amor. Por amor. Porque el amor todo lo soporta, todo lo sufre, cubre multitudes de pecados el amor. Bueno, ese es Dios, es la esencia de Dios, es el amor. Por eso dice la Biblia, amén. Dios es amor. Y cuando encontramos otra palabra, cuando dice en el libro de Salmos, bueno es Jehová y digno de ser alabado, entonces nosotros notamos en la palabra digno, que Él es el único al que nosotros podemos recurrir confiadamente. Así es. Porque ahí encontraremos el oportuno socorro. Entonces, veamos que la segunda parte de Noé tampoco le sirvió muy mucho porque él tuvo que crear su pueblo, porque Israel es la sombra de lo que Jesús venía a ser, el tipo y sombra. Ahora, la iglesia que Jesús estableció, esa es la iglesia de la que habla en el libro de Génesis, que esa mujer es la que le va a herir la cabeza al diablo y la que no lo va a derrotar, pero le va a herir la cabeza al diablo, porque, reitero esto, un día veremos cómo el Señor Jesucristo destruye al diablo. Y no lo va a destruir con una bomba atómica, y no. Sí, dice la Biblia que el Señor Jesús lo destruirá con el resplandor de su venida. Y eso es algo glorioso. Pero vos fíjate que por el pecado no quedó ningún otro sacrificio. Israel, que era quien tenía que mostrarle al mundo el amor del verdadero Dios, se dedicó a buscar dioses paganos, dioses de otros pueblos, para adorarlo, para rendirle culto, y al Dios que le dio la vida, al Dios que siempre lo amó y lo protegió, no, estaban un poco errados. Entonces, de esa tribu tuvo que venir, de la tribu de los mejorcitos, ¿no es cierto? Sí, vino el Señor Jesucristo. Entonces ahí estaba. Y hoy Israel en la actualidad es solamente una tribu. De las 12 tribus que estaban es solamente una sola tribu. Entonces vos fíjate que de ahí vino José, de ahí vino María y de ahí vino Jesús. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que vino a hacer Jesús? A traer paz entre Dios y el hombre de nuevo.
Porque en aquellos tiempos la paz vino para Israel. Por eso la canción y todo dice la paz sea en Jerusalén. Pero con la llegada del Señor Jesucristo, el amor de Dios no conoce de frontera, porque abrió la frontera de Israel, lo sacó mucho más afuera, hasta tal punto de que rebalsó el globo terráqueo, el amor de Dios. Entonces estuvo Dios dispuesto a otra oportunidad de darle al hombre, para que a través de recibir a Jesucristo en su corazón, por eso dice la Biblia, a los que le recibieron, le dio la potestad, la facultad, la autorización de llamarse hijos de Dios. Ahora bien, ahora tenemos una nueva cepa. Ahora tenemos una nueva cepa y esa nueva cepa ha sido creada por el Señor Jesucristo. Esta es la cepa del amor. No estamos predicando violencia, no estamos entrando a los hogares a predicar que hay que defenderse de aquí y de allá, que hay que votar por este, por aquel. Estamos predicando que el único que tiene la salvación para nosotros se llama Jesucristo. ¿Por qué necesitamos la salvación? Porque se avecinan los juicios que Dios prometió al comienzo. Apocalipsis 22 habla acerca de: tus juicios son justos y verdaderos, Señor. Cantan los ángeles, los serafines y los arcángeles. Cantan en el cielo a Jehová Dios de los ejércitos. Y le dice: santos y verdaderos, justos y verdaderos son tus caminos. Entonces, si Dios es justo, tiene que haber un juicio. Y sobre eso, y como para ir redondeando, porque seguramente el tiempo ya se nos va a ir un poco, sabe que los juicios, en todos los juicios se necesita un abogado. Amén. Si no, vamos a perder el juicio. Y sí, así es. Vamos a ser condenados y cuando nos den la condena nos van a mandar a la cárcel. Y dependiendo de, gracias a Dios en Argentina no hay la pena de muerte, pero en otros países sí. Y nosotros vemos que en esos países en donde no hay, o existe la pena de muerte, no hay clemencia para el que pecó, para el que hizo esa maldad. Entonces se los manda a matar. Qué bueno que es. Porque Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el que tiene al Hijo, tiene al Padre. Entonces Jesús nos asegura que la bendición de Dios Padre está de nuevo sobre la tierra. Que de nuevo Dios volvió a amistarse por Jesucristo con los hombres. Entonces ya no hay gentiles, judío ni griego. Ya no existe solamente el norteamericano, el mexicano, todo lo que es el continente, los 5 continentes. No. Para todos ellos, para todos los habitantes del planeta Tierra, ha sido derramada esa gracia y el amor. Entonces, por Jesucristo, entramos confiadamente al trono de la gracia de nuestro Señor. Y allí con Él nos ofrece el oportuno socorro. Nos dice: tranquilo, cuando vayamos nosotros allá arriba, digo nosotros porque por fe acepto este desafío, como lo acepta mi hermano, y todo lo que tenemos Cristo en el corazón, de decirle a la gente, no importa si es senador, no importa, porque por ahí tener un puesto alto en el gobierno es como decir: no, a mí no me digan esas cosas porque yo tengo la plata, tengo esto. Mira, le hace falta a Jesús, porque el día que vea esa persona que Jesús no está en su corazón y esté en el día del juicio, lo siento, ya no habrá redención para ellos. La redención es para los que aceptan a Cristo. Por eso nosotros predicamos y decimos: es necesario aceptar a Jesucristo en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque los juicios de Dios se avecinan. Y le digo más: al lugar donde el Padre tiene designado mandar a aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, es un lugar horrendo. Es un lugar que nadie quisiera poder estar. Y lo que es peor, nosotros pensamos: bueno, pero si Dios es bueno, me va a ayudar seguramente al final de mi vida. Lo siento. Dice la parábola en Mateo 25 que cuando vino el Señor, muchos no tenían el aceite en sus lámparas y ahí estaban, llorando porque el Señor se fue, y ellos que no tenían crecimiento espiritual, que no habían leído la Biblia en tiempo y forma, que no habían orado, que no habían ayunado, que no habían hecho bien los deberes, que se dedicaron a malgastar su tiempo viendo telenovelas y todas esas cosas que hoy hay en internet. Entonces dice la Biblia que Jesús, cuando Él vino a llevar su iglesia, le gritaban y decía: Señor, acuérdate de nosotros.
acuérdate de nosotros, que nosotros en tu nombre echamos demonios fuera, hicimos reuniones en la iglesia, en todos lados. Entonces Jesús se dará vuelta y le dirá, no los conozco, porque no hemos hecho la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es que donde está Jesucristo estén todos los que le aceptaron en su corazón. Pero si no están ahí con Jesucristo ese día, lo siento, no hay retroceso. El juicio está hecho y el veredicto ya ha sido tomado. Que nos encuentre la venida del Señor en el lugar más acertado que hay, que es en la casa del Señor, adorando. Hoy te da sueño, no vas a la iglesia. Hoy juega Argentina, no vas a la iglesia. Juega Barcelona, juega River, juega Boca, no vas a la iglesia. Juega San Martín, los tucumanos están todos llenando la cancha justo en la hora del culto de los domingos, porque juega San Martín, juega Atlético. Perdón. Los que aman a Dios en ese momento desechan todas esas cosas y se van de rodillas a la presencia de Dios, levantando sus manos hacia el cielo y reconociéndolo como Señor y Salvador. Un día vendrá y nos dirá, miren muchachos, pasen, entren, esto es el cielo, esto está preparado para ustedes, para todos los que me sirvieron, para los que me fueron leales, para los que dejaron de ser todo lo malo y rendirse sus vidas a mis pies. En lo poco me han sido fiel, miren, sobre mucho le pondré. Entren al gozo de su Señor. Amén. Por eso necesitamos la salvación. Amén. Por eso necesitamos a Jesucristo en nuestros corazones. Amén, amén. Ya estamos terminando este bello programa y la verdad, gracias querido pastor, lo aprecio mucho como pastor y no solo como pastor, como un mentor, como un amigo y como un hermano en Cristo. Ya estamos concluyendo. Los invitamos en Casa de Paz todos los miércoles y viernes a las 20 horas y los domingos a partir de las 9 de la mañana. Nos estamos viendo en el próximo programa. Hoy Dios no solo toca la puerta de tu casa, hoy Dios te está tocando la puerta de tu corazón. Y antes que sea tarde, ábrele a Él. Que Dios los bendiga y que tengan una excelente semana. Muchas bendiciones. Amén.